Hasta ahora se llama tiempo a una magnitud que sirve para medir la duración o separación de acontecimientos. Es una magnitud que utilizamos en toda clase de fórmulas exitosas para predecir muchísimos cambios naturales. El tiempo en física se define operativamente como lo que lee un reloj para verificar el avance del tiempo. Si el tiempo avanza más rápidamente para algunos observadores, estos deberían existir antes que todos los demás. Pero no es lo que ocurre en la práctica. Entonces, ¿cómo pueden compartir el mismo presente si sus relojes avanzan a distintas velocidades? La definición operativa del tiempo no aborda cuál es su naturaleza fundamental. Vamos a buscarla. Todo lo que existe en el universo está contenido en las 3 dimensiones espaciales. Para entender la realidad no basta. Se necesita una 4ª dimensión que permita el movimiento de todo lo que existe. Representemos a las dimensiones espaciales con todo su contenido en una sola línea vertical, para permitirnos visualizar un lapso de avance temporal con un inicio y final concretos, que vamos a medir con un reloj humano. Comienza el avance temporal, pero nada se mueve en el espacio. Hemos comprobado la primera ley física del tiempo. Nada se puede mover en el espacio tridimensional hasta que en nuestro reloj transcurra un tiempo de Planck, igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. Y la segunda ley física: una vez cumplido el tiempo de Planck, el único movimiento permitido es de un largo de Planck en cualquier dirección, y es igual a 1,61 por 10 a la menos 35 metros, que sucesivamente causa el movimiento permitido del contenido en las 3 dimensiones espaciales, hasta llegar al final del lapso de ese avance temporal, donde hemos acumulado una cantidad finita de tiempos de Planck. En el inicio, podemos decir que comenzamos en este momento, y en el final, hemos terminado en este otro momento. Y en todos los idiomas, la palabra que significa este momento es ahora. Por lo tanto, hemos medido el avance del ahora desde el inicio hasta el final observado. Y esa medida contiene n tiempos de Planck sucesivos, siendo n un número finito y concreto. Y antes de seguir, debemos establecer 3 postulados básicos. Ahora es este momento en cada momento. Es como un presente instantáneo que avanza igual en cada lugar del universo para permitir todos los movimientos de la materia en el espacio tridimensional, respetando los postulados del tiempo y largo de Planck. Todo el contenido del universo existe simultáneamente. Yo existo en el mismo momento que todo lo demás que me rodea, aunque tarde en verlo, como la luna, el sol y las estrellas. Nada puede existir antes o después que todo lo demás. El avance de la hora debe ser un presente simultáneo que avanza exactamente igual en todo el universo, de tal manera que todo siga existiendo en el mismo momento. Y ya podemos preguntarnos, ¿qué es un reloj? ¿Qué papel juega el reloj ante el avance de la hora universal? Y en definitiva, ¿qué es lo que mide un reloj? Cuando el reloj marca 1, decimos que pasó un segundo. Y desde el inicio hasta el final de un segundo se cumplieron n tiempos de Planck, siendo n igual a 1,85 por 10 a la 43 tiempos de Planck. Entonces, cuando el reloj marca el número t, es porque pasaron t veces n tiempos de Planck. Cuando el reloj marca t segundos, nos dice que transcurrieron t por 1,85 por 10 a la 43 tiempos de Planck, desde el inicio hasta el final medido, donde t es un número y n tiempos de Planck es la unidad. En este caso es un segundo. Pero si n es igual a 60 veces 1,85 por 10 a la 43, entonces el reloj marca
t minutos por n, que son la cantidad de tiempos de Planck contenidos desde el inicio hasta el final de t minutos. Si n es igual a 3600 por 1,85 por 10 a la 43, entonces el reloj marca t horas y el reloj cuenta t por n, que son los tiempos de Planck que están contenidos en una hora. Si n es igual a 24 por 3600 por 1,85 por 10 a la 43, entonces el reloj marca t días, donde cada día es la cantidad de tiempos de Planck que transcurren en un giro completo de la Tierra de mediodía a mediodía. Si n es igual a 365,25 por 24 por 3600 por 1,85 por 10 a la 43, entonces el reloj marca t años. Y año es la cantidad de tiempos de Planck que transcurren durante un giro completo de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, lo que mide el reloj es un número t en distintas unidades de tiempo, y cada unidad de tiempo es un número concreto de tiempos de Planck. Entonces, lo que mide un reloj es la cantidad de tiempos de Planck que contiene un lapso de avance temporal desde el momento de inicio hasta el momento final medido. En la definición original de tiempo dijimos que era una magnitud que sirve para medir la duración o separación de acontecimientos. Y ahora ya sabemos que esa duración o separación de acontecimientos, el reloj la mide en una cantidad concreta de tiempos de Planck, usando las unidades de segundos, minutos, horas, días, años, etc. Este concepto podía estar muy claro hasta el año 1905, pero debemos prepararnos para recibir las ideas de Einstein. Para la relatividad especial, el tiempo de un observador en movimiento pasa más lentamente que para un observador quieto cuando usan el mismo reloj. Esta fórmula de 1905 ya está completamente comprobada en distintas observaciones de la realidad. Un reloj en movimiento marca menos avance del tiempo que cuando está quieto, es decir, marca menos cantidad de tiempos de Planck. Sin embargo, la propiedad del universo llamada ahora, que es este momento, en todo el universo, no puede avanzar a distintas velocidades, porque todo lo que existe debe existir simultáneamente, en este mismo presente instantáneo. La relatividad nos dice que la magnitud tiempo puede variar para dos observadores simultáneos. O sea, para el mismo avance de la hora de algún acontecimiento común, el tiempo puede avanzar a distintas velocidades para dos observadores diferentes, lo que quiere decir que para el mismo avance del ahora, los relojes indican distinta cantidad de tiempos de Planck. Esto queda muy bien explicado en la paradoja de los hermanos gemelos, como ya vimos detalladamente en el video 004. Se trata de dos hermanos gemelos y uno de ellos decide ir ida y vuelta hasta la estrella Alpha Centauri. En el inicio del viaje, los gemelos se abrazaron para despedirse, diciendo ahora estamos juntos, en el mismo momento y en el mismo lugar. Al regreso, se volvieron a abrazar diciendo ahora estamos juntos, en el mismo momento y en el mismo lugar. Queda comprobado que desde el inicio hasta el final del viaje, el avance del ahora fue idéntico para ambos hermanos. Sin embargo, el gemelo viajero se estuvo moviendo al 99,9% de la velocidad de la luz. Y mientras en la Tierra pasaron 9 años y 4 meses, en la nave pasaron solamente 5 meses. Para el mismo avance de la hora, los relojes midieron dos tiempos distintos, y el gemelo viajero era casi 9 años más joven que su hermano. O sea, de inicio a final, durante toda la duración del viaje, para el mismo avance de la hora, los gemelos vivieron a distintas velocidades del tiempo.
Entonces podemos decir que, para el mismo avance de la hora, los gemelos midieron distinta cantidad de tiempos de Planck, y algo parecido ocurre en los campos gravitacionales. Para la relatividad general, el tiempo marcado por el mismo reloj es mayor fuera de un campo gravitacional que más cerca del centro de la masa que produce ese campo gravitacional. Ningún concepto del tiempo cambió hasta el año 1955, año del fallecimiento de Albert Einstein. Recién a partir de la década de 1960 se comenzaron a tomar en serio los problemas sin resolver de la variación del tiempo. Estaba comprobado que el tiempo podía avanzar más lento o más rápido en distintos lugares del espacio. Entonces, algunas cosas existirían antes o después que otras. ¿Cómo es posible que todo exista en el mismo momento? Como ya vimos en detalle en el video 003, en la Universidad de Harvard, Pound, Repka y Schneider hicieron una primera comprobación usando con mucho ingenio los escasos recursos y elementos tecnológicos que existían en 1959. Emitieron radiación de alta frecuencia desde el suelo y detectaban las frecuencias recibidas a distintas alturas, y comprobaron los corrimientos al rojo a pocos metros de distancia, y el resultado coincidía con estas fórmulas, con una tolerancia del 10%. Quedó en evidencia la variación del tiempo con la altura, de acuerdo a la ya comprobada ecuación de Schwarzschild para explicar la relatividad general en el campo gravitacional de la Tierra. Si estoy en un piso alto, el tiempo pasa más lentamente que en la planta baja. Pero si tomo el ascensor, puedo comprobar que allá abajo todo existe en el mismo momento que yo. La paradoja de los hermanos gemelos seguía sin explicación. Pero el descubrimiento más importante fue el de Erwin Shapiro en 1964, cuando comprobó un retraso en la velocidad de los fotones que pasan por un campo gravitacional. En el vacío, fuera de cualquier campo gravitacional, para este avance de la hora de un segundo, el fotón se movió la misma cantidad de tiempos de Planck, es decir, 1,85 por 10 a la 43 largos de Planck en un segundo. Y 1,85 por 10 a la 43 veces el largo de Planck, que es 1,61 por 10 a la menos 35 metros, es igual a 300 millones de metros en un segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío. Todo coincide. Pero dentro del campo gravitacional, el tiempo de Planck requiere más avance de la hora para permitirle al fotón que avance un largo de Planck. En consecuencia, dentro del campo gravitacional, el fotón avanzó menos distancia para el mismo avance de la hora, porque la cantidad n de tiempos de Planck es menor en ese campo gravitacional. Su velocidad disminuyó, tal cual lo observó Shapiro, y por lo tanto el tiempo t avanzó menos de un segundo. Ya se ha comprobado que en distintos lugares y condiciones del universo, que la medida del reloj puede variar con la velocidad o la gravedad. Sin embargo, hay que agregar: el avance de la hora debe ser absoluto, invariable y simultáneo en todo el universo, porque nada puede existir antes o después que todo lo demás. Como los gemelos de la moraleja existían en el mismo momento, tanto antes como después del viaje, aunque uno era mucho más joven que el otro. Por lo tanto, hay que explicar ¿cómo es posible que existan dos observadores viviendo con distintas velocidades del tiempo en el mismo avance de la hora universal? Hemos dicho que el tiempo de Planck puede contener distintos avances del ahora, pero nuestro reloj en cualquier lugar del universo siempre va a marcar 5,39 por 10 a la menos 44 segundos para cada tiempo de Planck. Vamos a representar dos situaciones distintas en el espacio. Arriba tenemos un tiempo de Planck local con un determinado avance de la hora, y abajo otro lugar con un tiempo de Planck local
con un avance de la hora mayor. Por lo tanto, para el mismo avance de la hora, el reloj de arriba marcará el tiempo más rápido que el de abajo, de acuerdo con sus n tiempo de Planck locales. Y es el momento de hacer una definición fundamental. Vamos a llamar cuánto de ahora Q al avance de la hora necesario para permitir el movimiento de un largo de Planck en cualquier lugar y condición local del espacio tridimensional. De tal manera que cuando el reloj de arriba marque un tiempo t0, medirá n cuantos de ahora q0, y el avance de la hora de inicio a final será igual a t0 veces n cuantos de ahora q0. Y el reloj de abajo marcará un tiempo t distinto, que será n cuantos de ahora q. Y el avance de la hora de inicio a final será igual a t veces n cuantos de ahora q. Si n es igual arriba y abajo, 1,85 por 10 a la 43 veces, entonces tendremos los segundos t0 de arriba y los segundos t de abajo, que representan distintos tiempos para el mismo avance de la hora, desde igual momento de inicio a igual momento final en ambos lugares del espacio. Si en esta igualdad simplificamos el número n en ambos términos, tenemos que el tiempo t0 por su cuanto de ahora q0 es igual al tiempo t por su cuanto de ahora q, para el mismo avance de la hora en ambos lugares, y esta igualdad se cumple para cualquier unidad con que se midan ambos tiempos. Y ya podemos definir la ley del tiempo. El avance de la hora debe ser igual en todos lados, pero el tiempo puede variar en cada lugar del espacio. De tal manera que para el mismo avance de la hora universal, el tiempo local por su cuanto de hora local es igual y constante en todo el espacio tridimensional. Y eso permite que el tiempo pueda variar en cada lugar, pero que el avance de la hora sea igual en todas partes. Y podemos llamar reloj de referencia al que tenemos enfrente. ¿Cuánto de referencia? Al tiempo de Planck donde estamos. Tiempo propio, el que marcaría nuestro reloj en otro lugar del espacio, de acuerdo al cuánto propio de ese lugar. Esta relación la podemos comprobar con dos relojes iguales que miden el tiempo a distintas velocidades o a distintas alturas de un campo gravitacional, que determinan los cuantos de cada lugar. Y eso ya lo comprobamos con nuestros satélites y naves espaciales con reloj. Pero no podemos enviar nuestro reloj a lugares más distantes del espacio. Entonces necesitamos un mensajero que nos diga cuál es el tiempo propio de cada lugar. Y ese mensajero es el fotón. Veamos todo lo que ya hemos comprobado sobre los fotones en los 6 primeros videos de este canal. Desde el 14 de diciembre del año 1900 sabemos que el fotón es emitido con una energía determinada por su frecuencia de emisión. Más tarde se demostró que la emisión del fotón ocurre cada vez que un electrón baja de nivel orbital a una energía menor, que es igual a la emitida con el fotón. En el año 1905, Albert Einstein demostró que la interacción del electrón con el fotón es instantánea, que no demora millonésimas de segundo como estimaba la física clásica. Cuando se demostró la no existencia del éter, se pudo comprobar que el fotón siempre es emitido a la velocidad de la luz en cualquier dirección, y como ya dijimos, es emitido instantáneamente por el electrón. Y desde que es emitido, viajando a la velocidad de la luz, su tiempo propio interno será cero hasta que se detenga. Esto quiere decir que durante todo el avance de la hora en la vida del fotón, desde que nace hasta que se estrella, siempre existe dentro de un mismo ahora cuántico Q, o sea, dentro de un mismo tiempo de Planck propio, y nunca en su existencia se le permite hacer ningún movimiento interno o cualquier otro cambio físico. Por lo tanto,
Su frecuencia en el ahora nunca puede cambiar, desde que es emitido hasta que se detenga cuando es recibido. La energía que transporta es la que le entregó el electrón, igual a la constante de Planck por su frecuencia emitida Fe. Y esa frecuencia estará definida por el cuanto de ahora Q propio del lugar de emisión, por n. Si n es igual a 1,85 por 10 a la 43, entonces nq es igual a un segundo propio. Y todos los ciclos contenidos en ese segundo, la frecuencia emitida. Y debemos tomar el mismo avance de la hora en el lugar donde se recibe el fotón. Tendrá un cuanto de referencia Q0 y nq0 será un segundo de referencia, donde entran menos ciclos por segundo de referencia. Determinan la frecuencia recibida. Y la relación de frecuencia emitida sobre la recibida es igual al cuanto Q del lugar emitido sobre el cuanto Q0 de recibido. Es igual al corrimiento al rojo medido con las líneas de Fraunhofer. Y ahora podemos aplicar la ley del tiempo, de donde tenemos la relación de cuantos y tiempos propios y de referencia, que nos permite agregar la relación de T0 sobre T a la igualdad del corrimiento al rojo. Por lo tanto, en cada medida experimental del corrimiento al rojo, ρ, tenemos definida la relación de cuantos y tiempos del lugar de donde fue emitido ese fotón. Y el cuanto propio es igual a ρ por el cuanto de referencia, que es nuestro tiempo de Planck local. Y el tiempo propio que marcaría nuestro reloj en aquel lugar es igual a nuestro tiempo de referencia sobre el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde aquel lugar. Y ya tenemos las dos relaciones fundamentales con que debemos observar a todo nuestro universo: la ley del tiempo y la ley del fotón, que nos permite conocer el tiempo propio de donde fue emitido, dividiendo nuestro tiempo de referencia por su corrimiento al rojo. Todo lo que vemos en el cielo está en el pasado. Más lejos están esas estrellas, más atrás están en el tiempo. Pero los fotones que chocan a nuestros ojos nos traen información fresca, porque viajaron en el tiempo. Vamos a revisar las actuales interpretaciones de todo lo que hemos visto hasta ahora, usando estas dos leyes, nacidas de conclusiones lógicas irrefutables. Hoy ya hemos acumulado una enorme cantidad de información sobre el corrimiento al rojo a distintas distancias en casi todo el universo observable. Esta es la gráfica de los datos publicados por nuestros científicos durante casi un siglo de observaciones a las distintas candelas estándar. Como vimos en el video 001, al principio solamente se observaron las estrellas más cercanas. En 1929, Hubble publicó la relación directa entre la distancia y la velocidad de retroceso de nebulosas que estaban a menos de 2 megaparsecs, es decir, hasta casi 7 millones de años luz. Para 1931 ya se pudo calcular la distancia de 18 cefeidas que estaban hasta 30 megaparsecs de distancia, es decir, hasta casi 100 millones de años luz. Desde los primeros datos de corrimiento al rojo comprobados, se atribuyeron al efecto Doppler de los astros que se alejaban de nosotros, donde el número adimensional z es igual a la relación de la velocidad v de alejamiento del cuerpo emisor sobre la velocidad de la luz. Y la relación de velocidad de alejamiento v del cuerpo emisor y su distancia continuaban en línea recta, demostrando que cada una de esas galaxias se estaban alejando de nosotros respetando la constante de Hubble, cuyo valor ha sido muy variable a lo largo de todo el siglo XX. Al graficar la distancia con la velocidad v con que se alejaban de nosotros, resultaba una recta correspondiente a la constante de Hubble. Pero estos datos y los recopilados durante casi todo el siglo XX eran de estrellas relativamente cercanas. En el video 002 vimos que el Supernova Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter, y el High Redshift Supernova Project de Brian Smith, en 1994 publicaron los resultados de corrimientos al rojo de supernovas de tipo 1A muy lejanas. Esas medidas mostraban que actualmente el ritmo de expansión del universo
estaría acelerándose a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Por lo tanto, había que abandonar el concepto de efecto Doppler. En 1998 se aceptó que estos nuevos resultados comprobados en la observación de supernovas 1A eran debidos a una expansión del espacio. Sí, es el espacio el que se expande a medida que pasa el tiempo, y se llamó corrimiento al rojo cosmológico. Cuando finalmente se publicaron los resultados observados en las más lejanas supernovas 1A, se adoptó la explicación del estiramiento del espacio. Se introdujo el factor de escala de antes y de ahora, que provoca una expansión acelerada del universo, para lo cual se requiere una enorme cantidad de energía. El término energía oscura fue acuñado por Michael Turner en 1998. Esa energía oscura debe ser tan grande que constituiría el 75% de todo lo que existe en el universo. Pero, ¿qué pasa si a esos datos de corrimiento al rojo le aplicamos la ley del fotón? Entonces, no es el estiramiento del espacio lo que produce el corrimiento al rojo, sino que es el tiempo el que se hace más lento con la distancia. Esta curva de corrimiento al rojo es muy parecida a las que hemos visto en los campos gravitacionales, y cuando le aplicamos la ley del fotón, el tiempo se ralentiza a medida que nos acercamos al fondo cósmico de microondas, como si todo el espacio observable fuera un gran campo gravitatorio universal. Las leyes gravitacionales ya han demostrado que alrededor de las galaxias se forma como un campo gravitacional colectivo de todos los astros que contiene. Y es más, también se observan leyes gravitacionales colectivas de los cúmulos de muchas galaxias juntas. Entonces, es muy probable que se hubiera formado un fenómeno gravitacional similar al principio de la expansión del universo, cuando toda la materia todavía estaba muy junta, con toda la masa universal concentrada en ese universo joven. Pero al desparramarse toda la materia desde el fondo cósmico, ese campo gravitacional inicial se habría diluido hasta ser casi inexistente en el universo actual, donde ya tenemos un corrimiento al rojo muy cercano a 1. Sea cual sea su causa, lo que sí sabemos, experimentamos y gracias a la ley del fotón podemos conocer es que el tiempo se ralentiza con la distancia al fondo cósmico de microondas. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en el año 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo de z igual a 1089,8. Por lo tanto, su corrimiento al rojo z más 1 es aproximadamente 1090. Eso quiere decir que su tiempo de Planck propio local era 1090 veces más largo en el mismo avance de la hora que nuestro tiempo de Planck de referencia Q0 actual en la Tierra. Y con la velocidad del primer fotón, en su primer segundo de existencia, avanzó solamente 275 kilómetros. En los alrededores de nuestra Vía Láctea, la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros en cada segundo. Pero a medida que nos acercamos al fondo cósmico de microondas, la velocidad de la luz va disminuyendo hasta llegar al límite de 275 kilómetros por segundo. Hoy decimos que el fondo cósmico de microondas está a una distancia de 13.800 millones de años luz, porque calculamos esa distancia con una velocidad de la luz constante, desde el primer segundo a 300.000 kilómetros por segundo. Como vimos en el video 006, en una primera corrección aproximada de este cálculo de la distancia en metros para una velocidad decreciente de la luz, la distancia al fondo cósmico de microondas sería solamente de 8,26 por 10 a la 25 metros. Y el radio del universo observable es solamente el 63% del que hemos estimado hasta ahora. Este
es un buen ejemplo de cómo la ley del tiempo y la ley del fotón nos cambian totalmente la forma de interpretar cómo vemos a nuestro universo en su conjunto. Pero hay más. Ya hemos visto que gracias a los fotones recibidos podemos calcular fácilmente el tiempo propio del lugar en el que fueron emitidos. Cuanto más grande sea el corrimiento al rojo, más lento será el tiempo propio. Si desde nuestro lugar de referencia podríamos ver lo que allí ocurre, lo veríamos todo en cámara lenta. A ese fenómeno lo vamos a llamar el espejismo del tiempo. Y debemos tener bien claro que todas las leyes de la física se aplican con el tiempo propio de cada lugar del universo. Imaginemos que desde acá arriba, en nuestro lugar de referencia, recibimos los fotones de abajo con un corrimiento al rojo de 10. Si veríamos un auto abajo viajando a 10 kilómetros por hora que choca contra una pared, se destrozaría a 100 kilómetros por hora, que es la velocidad de su tiempo propio. No influye como lo vemos nosotros. Pero veamos otro ejemplo de espejismo del tiempo más real. Tenemos a una estrella orbitando muy cerca del agujero negro de nuestra galaxia. Para simplificar el ejemplo, imaginemos que su órbita es circular. Un astrónomo mira a esa estrella muy lejos de ese agujero negro, desde la Tierra orbitando alrededor del Sol. De acuerdo con la masa de la estrella y del agujero negro, cumpliendo con la ley de gravitación universal, la estrella da una órbita completa alrededor del agujero negro en 2 años. El astrónomo la observa usando su reloj de referencia, que usa una unidad nq0 igual a un año, donde n es igual a todos los tiempos de Planck locales que transcurren durante una órbita completa de la Tierra alrededor del Sol. El tiempo propio t de una órbita de la estrella será igual a 2 años propios, con el mismo número n de tiempos de Planck propios con la unidad que estamos usando para medir el tiempo. A los fotones que emite esa estrella, el astrónomo le mide un corrimiento al rojo ρ igual a 20. Por lo tanto, el cuanto propio Q es igual al corrimiento al rojo igual a 20, por el cuanto de referencia Q0 igual a un año. Por lo tanto, n cuantos Q son iguales a 20 años. Y ahora podemos aplicar la ley del tiempo. T por n cuantos Q es igual a T0 por n cuantos Q0. Y 2 por 20 años es igual a T0 por un año. Por lo tanto, el tiempo de referencia en la Tierra T0 es 40. Cuando la estrella giró una órbita completa, el astrónomo tuvo que esperar 40 años, porque el espejismo del tiempo le hace ver a esa estrella en cámara lenta. Lo que el astrónomo debería hacer es aplicar la ley del fotón. El tiempo propio t de la estrella es igual al tiempo de referencia del astrónomo dividido el corrimiento al rojo. 40 dividido 20 es igual a 2 y el tiempo propio de la estrella es igual a 2. Pero nuestros astrónomos, hasta el mes de abril del año 2022, todavía no conocen la ley del fotón y reportan que la estrella demoró 40 años en dar un giro completo alrededor del agujero negro, cuando en su tiempo propio tardó solo 2 años. En la gráfica de velocidad orbital y distancia al agujero negro, colocan a la estrella con 40 años por órbita, pero las leyes de la física hay que aplicarlas con el tiempo propio y en realidad gira a 2 años por órbita, no como la vemos nosotros. Y lo mismo hacen con las demás estrellas, con menores desviaciones de su cámara lenta, a medida que se alejan del campo gravitatorio del agujero negro, debido al espejismo del tiempo. Y por eso piden enormes cantidades de materia oscura para que esas estrellas tan lentas puedan cumplir con la ley de gravitación universal. ¿Y qué pasa en la vida real? Este es el reporte actual de nuestros astrónomos.
donde las estrellas más cercanas al agujero negro giran muy lentamente. Pero en tiempo propio giran de acuerdo a la ley de gravitación universal, y con su tiempo propio todo está en orden. ¿Y cómo veríamos a una galaxia desde afuera? Sin duda, esas estrellas en la zona más brillante del centro nos envían fotones con alto corrimiento al rojo. Por lo tanto, las vemos girar más lentamente con nuestro tiempo observado de referencia. Y en vez de pedir materia oscura para explicar este fenómeno, debemos aplicarle la simple ley del fotón. Ya vimos que el espacio de nuestro universo observable no se estira. Es el tiempo propio que se reduce con la ley del tiempo. Por lo tanto, no necesitamos la energía oscura. Y además, si las estrellas que giran cerca de los agujeros negros les aplicamos la ley del fotón, tampoco necesitamos la materia oscura. Y el 100% de todo lo que existe son los neutrones, protones, electrones y fotones con un poquito de otras partículas cuánticas más toda la energía que podemos observar y medir. Gracias a la propiedad universal de la hora, de este momento en cada momento que compartimos con todo el universo, podemos hacer un repaso de todas las leyes universales, de todas nuestras observaciones ya comprobadas, y hacer las nuevas interpretaciones gracias a que ya entendemos la verdadera naturaleza del tiempo.